Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar primero, antes de meternos en la industria textil, ver un poquito la historia de la industria textil para definir qué es la industria textil y cómo fue evolucionando a través de los años e impactando en la industria marplatense. Bueno, cuando nosotros definimos industria textil en Mar del Plata, históricamente se relacionó con los tejidos. Pero la industria textil es muchísimo más abarcativa, ¿sí? Todos nos cruzamos permanentemente con textiles. Desde la medicina, cuando vamos a una clínica, desde los barbijos ambos hospitalarios, tenemos medidas de seguridad donde se utilizan arneses, cinturones de seguridad. La ropa deportiva, donde hay mucha tecnología, ¿sí? Vemos que un tipo que anda en moto a 300 kilómetros por hora se cae, da 200 vueltas y sale caminando. Eso es tecnología textil. En la industria, hoy estuvimos visitando una empresa también bastante interesante, donde se hacen redes de pesca, redes de fútbol, sogas, cabos. Cuando nos acostamos, nos secamos en indumentaria, los geotextiles. Allá ustedes usan bastantes geotextiles para hacer caminos, ¿no? Bien. Se usan para fijar los bordes de los caminos. Bueno, todo esto es industria textil. Entonces, son todas oportunidades. Ahí está. Para todo eso que vimos recién, se usan un montón de fibras. Tenemos fibras naturales, que son las que más conocemos, el algodón, el yute, el lino, el cáñamo. Tenemos fibras animales, donde está la lana, la seda, el conejo de Angora, camélidos. Y cuando vemos los camélidos vamos a volver sobre eso porque es una oportunidad que se viene bastante interesante, sobre todo para Argentina y también para Mar del Plata. Existen fibras regeneradas que se hacen con resto de pino, de eucaliptos, y que son desechos, se reprocesa la celulosa y se hacen fibras. Las fibras minerales que son muy utilizadas para la industria, se hacen todo tipo de filtros, tanto los conectores eléctricos que son fibras metálicas. Tenemos fibras sintéticas. Estas fibras sintéticas son todos derivados del petróleo. Tenemos polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, poliacrilato, ¿sí? El 60% de acá debe tener algo opuesto de la tercera fibra, poliéster. Entonces, todo esto que estamos viendo no existía en algún momento y se fue generando. Y por último tenemos un universo de telas que son telas no tejidas que se hacen con todas las fibras anteriores que vimos. ¿Y qué tiene que ver esto con el empleo de la industria textil mardelplatense? Si vemos un poquito la evolución de las cantidades producidas de fibras en el mundo, ¿sí? Desde el año 50, vemos que en el año 50 la pilita es azul que dice 6 millones de toneladas es de fibras naturales y 2 millones de toneladas eran fibras sintéticas, sobre todo poliamida. Fue creciendo en los últimos 70 años y si vemos las fibras naturales crecieron 6 por 4 veces más o menos, mientras que las fibras sintéticas crecieron más de 30 veces. Entonces, esto ha tenido un impacto tremendo en la industria local, ¿sí? Cuando nosotros vemos un poco qué fibras se utilizaron durante los últimos años, qué fibras textiles se utilizaron, esta partecita de arriba verde chiquitita es lana, ¿sí? La parte de abajo, que vemos en ese azulcito, es poliéster, ¿está bien? Cuando nosotros nos vamos atrás en el tiempo en Mar del Plata, allá por el año 50, la mayoría de las fibras que se utilizaban eran de lana, ¿sí? Entonces Mar del Plata consolidó una industria donde se trabajaba prácticamente lana. Y si vemos un poquito los números globales de consumo de fibra por persona en el mundo, ¿sí? Se procesan, se trabajan, se usan en el mundo 90.000 millones de kilogramos, o sea, 90.000 millones de kilogramos de fibras por año para 7.500 millones de personas, o sea que se están utilizando por año cada uno de nosotros en promedio 12 kilogramos de fibra por persona. Si vemos el crecimiento, de acuerdo a una perspectiva demográfica de las Naciones Unidas, de la población para los próximos 80 años,
dice que va a haber una población de 134.000 millones de personas. Entonces, si volvemos un poquitito y vemos cómo va creciendo el poliéster, ¿sí? Podemos imaginar de acá a 80 años de qué nos vamos a vestir, ¿sí? Nos vamos a vestir de poliéster. Bueno, volvemos un poquito atrás y ahora nos vamos exclusivamente a lo que es la industria textil marplatense, ¿sí? En el año 1950, donde había un montón de empresas, se vino la gente, ¿sí? Desde Europa, se vino escapando un poco de la guerra, vino mucha gente que por los apellidos se darán cuenta de qué origen eran italianos, y se empezaron a hacer tejidos de lana, ¿sí? Era pura y exclusivamente tejido de lana. Esa empresa fue creciendo, ¿sí? Inicialmente era un trabajo, ¿sí? De inmigración italiana, donde se trabajaba en familia, se trabajaba exclusivamente lana, y en la medida que el Mar del Plata fue creciendo con el turismo y fue creciendo en población, fue evolucionando esa industria. Se fue automatizando, pasó de ser una industria manual y artesanal a ser una industria donde empezaron a requerir mano de obra más allá del grupo familiar que trabajaba inicialmente. Fue evolucionando, fueron tomando talleres externos, fueron tercerizando su producción o trabajando a fazón. Gente que le llevaban trabajo a su casa, costumbre que hoy se sigue manteniendo un par de años después. Bueno, fue creciendo exponencialmente, fue creciendo mucho. Mar del Plata ya para el año 60 había, los números no los tengo bien, pero había arriba de 1 millón de turistas en todo el año, número que se mantiene hoy. Era, por ahí alguien me va a corregir ese numerito y puede ser. En los años 70 explota la industria textil, siempre apoyado en el tejido. Se crea la Cámara Textil, ¿sí? La Cámara Textil, se juntaron todos los tejedores y siempre estamos hablando pura y exclusivamente de tejido, ¿sí? Eran telares que hacían paños, esos paños los llevaban a confeccionar y había gente que hacía prendas con esos paños. Creció muchísimo la industria textil, se empezaron a hacer grandes producciones, se empezó a importar tecnología, y hay un número que es un estudio que hizo la Universidad Nacional de Mar del Plata, creo que el área de económicas, que en la década del 70, 1 de cada 8 personas trabajaba en la industria textil. Por los 80 explota la industria, se empezó a hacer una producción a escala, ¿sí? Se empezaron a concentrar la producción en grandes empresas y todos los pequeños talleristas o empresas chiquitas fueron absorbidas. Si nos fijamos, es algo muy particular, cerraron muchas empresas, pasado de 180 a 132, pero aumentó la cantidad de empleados. O sea, se fueron todos a trabajar a las empresas grandes. Y ahí empieza a aparecer la industria de la indumentaria. La industria de la indumentaria es una industria que es totalmente distinta a la industria del tejido clásico de Mar del Plata. Todo esto que vamos viendo nosotros, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos viendo que las fibras textiles se fueron modificando, ¿sí? O sea, lo que en 1950 era exclusivamente algodón y lana, acá ya se lo está comiendo las fibras sintéticas. En los años 90, con distintas medidas, bueno, cayó la producción, se abrieron las importaciones, cerraron un montón de industrias. La industria de la lana fue muy castigada. En el sur había un parque industrial en Trelew, donde había lavaderos de lana, había hilanderías de lana, fue bastante castigado. En el momento que empiezan a cambiar los tejidos y se empieza a incorporar indumentaria, ¿sí? La indumentaria es muy parecida a la que se fabrica acá en Buenos Aires, la que se trae de afuera. Entonces se empieza a perder un poquito la identidad marplatense del tejido. ¿Qué pasó también? Los textiles marplatenses, como necesitaban mercado porque hubo una caída en la demanda acá, salieron a ofrecer y empezaron a abrir negocios en lugares como Buenos Aires o en el interior del país. Entonces la gente cuando venía en verano acá a Mar del Plata no sentía esa necesidad de comprarse un tejido porque lo podía comprar en su ciudad. Entonces, bueno, empezó a tener un camino sinuoso el tejido y empezó a
caer un poquito, ¿sí? En el año 2000, bueno, con la crisis del 2001, que casi ese año no tuvimos temporada, fue bastante duro el verano ese, en enero de 2002 creo que fue, cerraron muchas empresas de tejido, las empresas de indumentaria tambalearon y se tuvieron que reacomodar. Y a partir de ahí empezamos con una leve recuperación muy lenta, ¿sí? Pero también es engañosa esa recuperación. ¿Por qué? Y porque la industria textil está sujeta a los vaivenes de la macroeconomía, donde impacta el dólar, todas las fibras que estamos viendo, de los 90.000 millones de kilos de fibra, el 60% son fibras sintéticas derivadas del petróleo, hay un poco de algodón, son todos commodities que tienen valores internacionales. Entonces yo empecé a preparar la presentación esta con un dólar a un precio, ahora cambiaron las realidades del mercado y cambian todo el tiempo. ¿Qué pasa hoy con las fábricas? Hay una conflictividad laboral en la industria textil que es particular, que por ahí no existe en otra. ¿Por qué? Porque es una industria que fabrica ropa de temporada. Hay mucha casa de tejido, hay mucha casa de campera, que tienen épocas de producción muy grandes, entonces después complementan y mandan su trabajo afuera, después ese trabajo de afuera, esa persona por ahí en verano hace otro trabajo. Es muy, muy informal el trabajo textil. Lamentablemente es así. Existen algunas industrias muy grandes en Mar del Plata, una, y después hay industrias chicas. De esas casas de tejido que vimos inicialmente quedan algunas todavía, pero se fue incorporando la indumentaria en Mar del Plata. Y hoy tenemos casas de camperas, tenemos ropas de surf, marcas, ¿sí? Tenemos marcas que tienen identidad marplatense. El tejido se reemplazó por la ropa deportiva, por la ropa de surf, de skate, pero el trabajo sigue siendo un trabajo muy informal, donde cuesta muchísimo lograr un compromiso de las dos partes, sobre todo del dueño de la marca. ¿Por qué? Porque las reglas no son claras y van variando permanentemente. Entonces nadie quiere tomar un empleado pensando en 1, 2, 3 años. La verdad es esa, o por lo menos la que veo yo. Y bueno, ¿qué pasa con las marcas que tienen espalda, que tienen financieramente poder, que tienen poder de financiación? Y una parte la hacían acá, estamos hablando hasta hace un mes atrás, 2 meses atrás. Ahora no sé, habría que hablar de nuevo. Hacen una parte de su producción en la industria local, con mano de obra local, y lo que pueden lo traen de afuera, ¿sí? Lo traen de China. Y ahí tenemos otro tema. ¿Por qué? Porque, bueno, la industria en China, sobre todo la textil, si acá somos informales, allá son tremendamente informales. Hoy el mercado está pidiendo otra cosa, las marcas, ¿sí? Va a llevar un tiempo largo igual. ¿Qué están pidiendo? Que se cuide el medio ambiente, que se cuide al empleado, ¿sí? Que se cuide, que sea financieramente viable esos proyectos, económicamente, ambientalmente y socialmente. Y un poco lo que estuvimos hablando en la reunión previa, es un momento donde industria adentro tenemos que optimizar costos. Es muy, muy costoso porque no tenemos valores, ¿no? Los textiles, estamos trabajando a ciegas en este momento. Están trabajando a ciegas, donde no hay un valor de un colorante, entonces hacemos una producción, no tenemos forma. Entonces, bueno, todo eso impacta en el empleo. ¿Por qué? Porque yo no puedo proyectar en este momento absolutamente nada. ¿Es un panorama negro? No, no es negro. Es un panorama donde se abren un montón de posibilidades. Yo les comenté algo del tema de los camélidos, ¿sí? En este momento se está desarrollando con un montón de gente, un montón de organismos. Se está desarrollando bien, por ejemplo, es una puntita, es el tema del pelo del guanaco, ¿sí? El pelo del guanaco es una fibra que es recontra cotizada afuera y acá no se le da bolilla. En el sur a los guanacos los matan porque le comen la comida a la oveja, ¿sí? Y la gente en el exterior está pidiendo guanaco. Entonces nosotros acá en el país, el poliéster para hacer la materia prima lo tenemos que traer de México o de China,
no tenemos materia prima en el país para hacer poliéster, entonces no podemos competir con costos con otros países como China, India. Entonces tenemos que replantear el negocio y buscar los nichos de mercado que en algún momento dijeron, buscar nichos de mercado nuevos. El tejido y la ropa como viene, como la conocimos históricamente, se va modificando. Entonces tenemos que buscar nuevos nichos de mercado y para eso hay un montón de organismos que están trabajando, ¿sí? Conjuntamente a veces y a veces no tanto. Pero bueno, creo que es una posibilidad y esta crisis o este momento de la industria textil es una lucecita para empezar a buscar nichos y a buscar nuevos mercados. Gracias.